En el Evangelio de Mateo capítulo 1, pueden tomar asiento por favor. Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Bienvenidos en esta mañana a la Iglesia Camino de Vida de Rosell. Un gusto que ustedes hayan escogido en esta mañana estar aquí en la casa del Señor para recibir su palabra. Mateo capítulo 1, versículo 1. Antes de leer la palabra, quisiera advertirte de que vamos a leer una lista de muchos nombres. Si no entiendes muy bien qué es lo que quiere decir, no te preocupes. Mi trabajo va a ser en todo este espacio de tiempo explicarte qué cosa es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar a través de esta porción. Mateo capítulo 1, versículo 1. En algunas Biblias dice genealogía de Jesucristo. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón a su vez engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Rud a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram y Joram a Usías. A su vez Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor a su vez engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y las generaciones desde la deportación a Babilonia hasta Cristo también son 14. ¿Podemos orar un minuto para que el Señor nos ayude a entender este pasaje, esta porción, y que te puedas ir hoy día a tu casa con una palabra de Dios bien grabada y bien sembrada en tu corazón? Oremos un minuto, por favor. Señor, te agradecemos en este día. Muchas gracias porque no sabemos exactamente qué es lo que tú quieres hacer con nosotros al estar aquí en este sitio. Muchos de nosotros hemos venido porque así lo hacemos todos los domingos. Otros porque hemos sido invitados por alguien. Otros quizás porque nos gusta la convivencia unos con otros. Pero permítenos que en todos y cada uno de nosotros hoy día podamos llevar una palabra de fe bien grabada en nuestro corazón. Así que por favor oramos y te pedimos que hoy día tú mismo nos puedas hacer entender estos principios que hay en tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema de esta mañana es engendrado por Dios y es el texto que hemos leído de Mateo capítulo 1, versículo 17. Nosotros vemos aquí un subtítulo que es la genealogía de Jesucristo. Nosotros hemos estado viendo durante muchos meses algunos personajes de la Biblia en forma cronológica y ya hemos terminado de ver todo el Antiguo Testamento y hemos llegado hasta una etapa en la cual Dios trae nuevamente a su pueblo Israel desde Babilonia, lo trae nuevamente a su tierra, hacia Israel, pero a pesar de que ellos pudieron nuevamente asentarse, levantar un templo y aprender las escrituras, ellos durante 400 años no buscaron a Dios.
y durante 400 años Dios tampoco les levanta un profeta. Desde el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, hay 400 años de distancia. 400 años en los cuales no se paró un solo profeta de Dios para decir qué cosa es lo que Él quería para cada uno de nosotros. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿qué es una genealogía o un árbol genealógico? Y nosotros vemos que una genealogía es un conjunto de antepasados de una persona escritos en un documento. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de saber quiénes son sus antepasados y hasta dónde. Les hago una pregunta: ¿cuántos saben el nombre de su tatarabuelo? A ver, levanten la mano. ¿Alguien sabe el nombre de su tatarabuelo? No. ¿Sabes qué pasó? Quedó en el camino. ¿Ok? Quizás tú puedas saber el nombre, obviamente, de tu papá, obviamente de tu abuelo, quizás hasta tu bisabuelo, pero más atrás, allí quedó la historia. Así como tristemente nosotros quedaremos en algún momento. Nosotros seremos tatarabuelos en algún tiempo, en el 2040, en el 2060, en el 2080. ¿Sabes qué serás tú? Un pequeño nombre grabado por ahí. Ahora, la pregunta es: cuando nuestros nietos y bisnietos miren hacia atrás y vean, no sé si habrá celulares en ese tiempo, en el 2060, 2080, no sé si habrá celulares, pero cuando miren el celular, una foto antigua a colores, porque de repente va a ser en 3D las fotos en ese tiempo, ¿no? Cuando miren una foto bien vieja a colores y ahí aparezcas tú y tu recontra bisnieto diga: ¿y quién es ese que está allí? ¿Quién es esa que está ahí? Ah, ese es tu abuelito Fernando, ese es tu bisabuelo Fernando, tu tatarabuelo Fernando. ¿Sí? ¿Y qué hizo? ¿Y en qué trabajaba? ¿Y qué hacía? Y allí es cuando se comienzan a notar si tu vida realmente valió la pena o no. ¿Qué vas a hacer cuando pasen los años? ¿Qué vas a hacer para la gente? ¿Un personaje desconocido en una foto? ¿Un viejo que, bueno, vivió tantos años y no enseñó nada? ¿O vas a ser realmente una influencia para los demás? Quisiera decirte algo más. Las genealogías no califican méritos o distinciones, solo establecen quienes pertenecen a nuestra línea de sangre. Si tú te das cuenta, en esta genealogía que hemos leído, que es la genealogía de Jesús, solamente se dan nombres. Y tal engendró a tal, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal. Y ahora hemos estado leyendo una cantidad enorme de años condensada en algunos pocos nombres. Ahora, nosotros estamos viendo la presentación, el inicio de conocer al Salvador del mundo viniendo a esta tierra. Entonces, la genealogía que nosotros estamos viendo aquí es la genealogía legal de Jesús. Es la familia de José. Y la Biblia nos dice, entre otras cosas, que habían 1 o 2 personajes por ahí, 3, 4 importantes en la historia del Señor Jesús. ¿Puedes identificar algún personaje importante de toda esta lista que hemos estado llevando aquí o no? A ver, por ejemplo, Abraham, muy bien. ¿Quién más? ¿Perdón? Jacob, ok, 2 conocidos por ahí, el recontra tatarabuelo. ¿Quién más por ahí? Isaac, ok. ¿Quién? Moab. Bueno, ¿quién más? David. ¿Quién más? Salomón. ¿Y de ahí? De ahí quedó la historia, ¿no? Y te dan una serie de nombres y nombres y nombres y nombres de personas que no trascendieron. Lo único que hicieron fue engendrar. ¿Okay? Ahora, hay un dicho que dice: padre no solamente es el que engendra, padre también es el que cría, el que deja una huella. ¿Okay? Entonces, el Señor Jesús no venía de un linaje distinguido, no venía de gente de mucho dinero. Y otra cosa interesante que nombra la genealogía, 4 mujeres. Era algo inusual en el tiempo de Jesús poner a las mujeres en las genealogías. Los judíos no tenían estas costumbres de poner a las mujeres en las genealogías.
Solamente ponían al hijo mayor, nada más. Por eso es que cuando dice, por ejemplo, Judá engendró a Tamar, Tamar, el padre es el que engendra, ¿okay? Y Tamar era el hijo mayor. Y Tamar engendró a Fares, Fares era el hijo mayor. Los otros hijos tampoco se nombraban en las genealogías. Solamente se nombraba al hijo hombre mayor, al primogénito, porque él es el que heredaba todas las cosas para los judíos. Ahora, según los estándares humanos, Jesús, cuando nació hace algunas generaciones atrás, no venía de una familia distinguida, ni de alcurnia, ni de apellido, ¿no? Yo a veces le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué mi apellido con mi apellido, no? ¿Por qué no me tocó Van Basten, Erickson, no? Entonces, y el Señor dice, yo te doy lo que te doy, ¿okay? Porque yo no te doy un apellido, ¿no? Primero habría que hacer la cirugía de cara, comenzando por ahí, ¿no? Para tener ese apellido, ¿no? Pero hermanos, nosotros tenemos que estar satisfechos y contentos con lo que Dios nos dio. Dios sabe por qué te dio la familia que te dio. Dios sabe por qué naciste en el país que naciste. Dios sabe por qué viviste la infancia que tú viviste. Ahora, dentro de tu árbol genealógico, vemos la línea generacional de Jesús y nosotros vemos ahí en la figura como un montón de ganchos que van unos tras otros, ganchos de ropa. Y la genealogía es de parte de José. Por eso siempre dice engendró. Cuando la Biblia dice engendrar, está poniendo la parte varonil del hombre en la concepción. Según el concepto bíblico, el hombre engendra porque pone la semilla dentro del vientre de la mujer y la mujer concibe o recibe, ¿no? Y acá vemos la grandeza de la Biblia, porque estos son conceptos que recién hace pocos años se han podido definir ginecológicamente. Y la Biblia, miles de años antes, ya utilizaba esa palabra engendrar. Engendrar es el que pone la semilla, ¿no? El que pone el semen en el vientre de la mujer. Y por eso es que, hablando de la parte del papá, ¿no?, legal de Jesús, hablando de José, es que siempre dice engendró, engendró, engendró. Entonces se nombra a las generaciones mencionando a los primogénitos. Jesús tuvo 2 o 3 antepasados importantes y el resto eran personas simples o comunes. Y se mencionan 4 mujeres en esta genealogía. Me gustaría que tú las puedas ver. Versículo 3 dice: Judá engendró de Tamar, la primera mujer que aparece en la escritura, en la genealogía de Jesús. Versículo 5: Salmón engendró de Rahab, segunda mujer. Dice: Boz engendró de Ruth a Obed. Y el versículo 6 dice: Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías, que se llamó Betsabé, que nosotros lo vemos en el libro de Segunda de Samuel. Entonces, hermanos, 4 mujeres que aparecen en esta lista. Ahora, una cosita más. Estas 4 mujeres no tenían muy buena fama. Primero, nosotros vemos que Rahab era una prostituta, ¿ok? Y ni siquiera era una prostituta normal, era una jefa de prostitutas que dejó entrar a los israelitas a la tierra prometida cuando ellos querían entrar. Y protegió a Josué y a Caleb cuando ellos quisieron entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Tamar fue una mujer que enviudó 2 veces y ninguno de estos hombres que vivieron con ella tuvieron hijos con ella. Entonces Tamar tenía esa necesidad imperiosa de tener hijos y los judíos no permitían que se casaran con otra persona que no fueran sus hermanos del difunto. Como no habían más hijos, Tamar tomó una decisión extrema. Se viste de prostituta, seduce al suegro y tiene un hijo del suegro. Imagínense esta historia tan triste, ¿no? Ruth fue una persona que no era judía, pero que se convirtió a la fe del pueblo de Israel. Y Betsabé fue una mujer que adulteró con un rey muy famoso, el rey David, y de esa relación nació Salomón. Ahora, ¿por qué Mateo se empeña en enseñarnos todas estas personas?
¿Por qué la Biblia no encubre nada? ¿No te gustaría a ti cuando cuentas quiénes son tus antepasados, ¿no? Mencionar a esto, no, a este no, me va a dejar mal, no, a este sí, no, a ella no, porque de repente le saben esta historia y comienzas a seleccionar, y siempre cuentas lo mejor de tu familia. Pero la Biblia nos quiere decir y nos da a entender con esta genealogía que no importa de dónde vienes, no importa tu procedencia, no importa cómo ha sido tu familia, Dios tiene un plan especial para ti, sin importar tu pasado, sin importar tu trasfondo, sin importar de qué barrio vienes, de qué familia vienes, cómo ha sido tu crianza, qué has hecho mal. Cuando Dios se cruza en el camino de alguien, Dios puede hacer que esa persona pueda ser nueva y mejorada. Seguimos avanzando un poquito más. Piensa un minuto en tu familia. Haz un ejercicio, ¿ok? A ver, vamos a ver un ratito aquí. Acá vemos como las varias generaciones, ¿no? Vemos papá, mamá, nietos. Piensa un ratito en tu familia y acuérdate un ratito. Nombre de tu mamá, piensa. El rostro de tu papá, piensa. El rostro de tu abuelo, el rostro de tu abuela. ¿Cómo es tu familia? ¿Qué recuerdos tienes de tu familia? ¿Vives con algún pendiente en la vida por lo que fue tu familia? Quizás tu familia pudo haber sido de un estrato social sencillo, humilde, una persona de pueblo, una persona común, y de allí viniste tú. Y quizás cuando tú eras un niño pequeño jamás pensaste en venir a Estados Unidos. Jamás pensaste en venir a Nueva Jersey, venir a una iglesia en Rosell y comenzar a estudiar la Biblia y estar un domingo en una iglesia. Pero Dios ha hecho que encajen todas las cosas para que en sus propósitos tú puedas estar hoy día aquí. Y a veces Dios nos tiene que traer hasta Estados Unidos para que aquí comenzamos a aprender qué cosa es vivir realmente de acuerdo al propósito de la vida de fe. Porque acuérdate algo, la vida tiene dos fechas importantes: el día que naciste y el día que aprendiste para qué naciste. Cuando tú entiendes cuál es tu propósito en la vida. Seguimos avanzando un poquito más. No sé si te identificas un poquito con esta familia. Problemas, discusiones, resentimientos, dificultades. Quizás lo único que te acuerdas es un padre gritón. Dios no quiera un padre abusador. Una mamá que tuvo que tomarse en las espaldas toda una familia y seguir adelante y ser padre y madre para tus hijos. Quizás algunos de nosotros hemos tenido que trabajar desde muy jovencitos para sacar adelante a la familia. Quizás hemos tenido un comportamiento en la vida que vino de acuerdo a cómo hemos sido criados, a las cosas que nos pasan. Y por eso es que somos como somos. Por eso es que reaccionamos como reaccionamos. Y dice esta filmina, ¿qué arrastras tú de tu familia? Y hay algo en tu ADN que tú arrastras de tu familia. Seguimos viendo. Tu carácter, tus impulsos, tu salud, tus tendencias. Son cosas que vas arrastrando de tu familia. Hay hasta hace unos años una tendencia a hablar acerca de lo que es las maldiciones generacionales, ¿no? Y se hizo muy famoso hace unos 10, 15 años, ¿no? Y en algunas iglesias enseñaban que si, por ejemplo, el abuelo tenía alguna adicción, el papá también la tenía y el hijo también debería de tenerla. ¿Por qué? Porque son maldiciones que se arrastran desde hace mucho tiempo. Y a veces vemos que Dios es como un Dios castigador, que Dios es el Dios que no me quedó otro destino. Y eso es lo que los hindúes conocen como el karma, ¿no? Yo soy así porque la vida me empujó a ser así, porque la sociedad me empujó a ser así, porque mi familia me empujó a ser así, porque yo antes era de una forma, pero he tenido que aprender a defenderme y por eso he cambiado. Pregunta: ¿dónde avanzaste en la vida?
con tu carácter, tu forma de reaccionar, tu salud, tus impulsos, tu tendencia. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué cosas has logrado que arrastrando las cosas de tu familia? Y nosotros vemos, hermanos, que has sido engendrado por alguien y ese alguien te ha dejado una huella. Se han hecho estudios de que la mayoría de personas, por ejemplo, que tienen diabetes, un porcentaje bien alto es porque sus padres también tuvieron diabetes. Y así se cuiden y así hagan algo. O sea, es una tendencia que tienen. No define, pero es una tendencia que tienes ahí. Arrastramos algo de nuestra familia. Arrastramos algo, y así como la salud, arrastramos formas de reaccionar, formas de pensar. Nosotros vemos, por ejemplo, la gran crisis que hay en Latinoamérica, ¿no? Abuelo que tiene pobreza, padre que tiene pobreza, hijo que tiene pobreza, nieto que tiene pobreza. ¿Por qué? Porque el latinoamericano trabaja muy duro, junta mucho dinero y el fin de semana está pensando en qué fiesta va, qué toma, dónde va la orquesta, mujeres, placeres, hombres, y el día lunes, como decimos nosotros, pelado de nuevo. Y así pueden pasar muchos años. Y eso lo vamos arrastrando porque nosotros lo hemos visto en nuestros abuelos, lo hemos visto en nuestros padres. Y tenemos la posibilidad de ahora adultos poder hacerlo de nuevo. La pregunta es, ¿estoy condenado a ser como fue mi familia? ¿Realmente esas tendencias definen lo que yo soy? ¿Yo soy así porque el futuro fue determinado por mi pasado o no? La pregunta viene a ser, ¿qué arrastras tú de tu familia? ¿Qué es lo que tienes tú de tu familia? Y nosotros vemos aquí la genealogía de Jesús. Y en la genealogía de Jesús nosotros vemos que él tuvo todo tipo de personas que vinieron, buenos, malos, personas con mala fama, personas con buena fama. Y finalmente dice el versículo 16 del capítulo 1 de Mateo: y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y hermano, nosotros llegamos hasta aquí viendo lo que es el nacimiento, el engendramiento de personas por naturaleza. Vemos cómo una persona puede llegar a nacer sin trascender en la vida. Pero nosotros vemos que cuando nació Jesús, Jesús transmitió algo más de lo que nosotros sabemos como vida. Vamos a Juan capítulo 1 y vamos a ver un pasaje que nos enseña acerca de esto. Juan capítulo 1, por favor, versículo 11. Y después de 400 años de silencio, y después de que Dios no levantó un profeta, vino la promesa final que Dios había hecho desde tiempos muy antiguos, que iba a enviar un Salvador. Y este Salvador vino, este Dios se hizo carne para representarnos a cada uno de nosotros. Y Juan, hablando de este hombre, de Jesús, dice en el versículo 11, Juan capítulo 1, versículo 11, dice: Jesús a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me gustaría explicarte algo. En lógica hay algo, no sé, esto es un poquito de lógica, es verdadero, verdadero es verdadero, y falso, falso es verdadero. Déjame explicarte un poquito algo. Una promesa, ¿ok?, es totalmente verdadera, y todo lo contrario de la promesa también es verdadero. Te pongo un ejemplo. Versículo 12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué cosa dice? Pregunta: ¿quiénes son hijos de Dios? Los que creyeron y le recibieron. Esos son hechos hijos de Dios. Para ser hecho hijo de Dios, tú tienes primero que conocer de Él y tener una nueva vida. Así que hay una enseñanza que nos dieron tradicionalmente de que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que el Señor Jesús vino a lo suyo, que es dar esperanza,
compartir el evangelio, llegar nuevamente a tener una relación con Dios. Él vino a lo suyo, pero su gente, los judíos, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, no importa de cualquier país, no importa la generación, no importa la edad, no importa el futuro, todos los que le recibieron, buenos, malos, educados, ignorantes, personas con condena, personas muy buenas moralmente, a todos los que le recibieron, a ellos les dio el derecho a la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios, dice la Biblia, Juan 1:12, todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, estos son los que tienen el título y se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pregunta: todos sabemos que usted ha sido engendrado por su padre, todos sabemos que usted nació físicamente, la evidencia es que usted está acá. La pregunta es: ¿usted es hijo de Dios o usted es criatura de Dios? Porque hay una diferencia bien grande en que tú vivas fuera de la casa y que vivas dentro de la casa de un rey. Hay una diferencia bien grande en que usted esté afuera pasando frío a que usted esté adentro gozando de todos los beneficios de la casa de su padre. Y hermanos, así como usted nació físicamente, hay una oportunidad de que usted ahora nazca espiritualmente. Hay una frase que dice: el hombre sin Dios nace una vez, pero muere 2 veces. Y el hombre con Dios nace 2 veces, pero muere una sola vez. Déjame explicarte otra vez. El hombre que no conoce a Dios nace una vez físicamente, es engendrado por su padre, pero muere 2 veces. Muere físicamente, pero si no conoce a Dios, también va a tener un castigo eterno. Muere 2 veces. Pero el que conoce a Dios nace 2 veces. Nace físicamente y también tiene la oportunidad de nacer espiritualmente a las cosas de la fe. Naces 2 veces, pero mueres una sola vez. Mueres físicamente, pero no vas a morir espiritualmente, porque la Biblia dice que el que le recibe tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi pregunta es, querido amigo, yo no sé de qué familia vino usted, yo no sé cuál es su trasfondo, yo no sé si usted tiene dentro de su árbol genealógico alguien bueno o alguien malo. Usualmente lo que nosotros hacemos es echarle la culpa de todos nuestros problemas a nuestros padres, a nuestro destino, a nuestro país, a la situación económica, a la situación política. Hoy día usted está acá por su propia voluntad. Hoy día usted está acá totalmente consciente. Y la pregunta que te hago es, teniendo plena conciencia, ¿realmente usted es un hijo de Dios o no? Y me dice lo que dice el versículo 14. Seguimos leyendo. El 13 dice, vamos a leer todo el pasaje, perdónenme para que puedan entenderlo. Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 13. Estos, los que son hijos de Dios, no son, ¿qué es la palabra? Engendrados. ¿Quién es el que engendra, el varón o la mujer? El varón. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Dios es el que pone esa semilla de fe en tu corazón. Y hermanos, cuando Dios entra a tu corazón, cuando tú realmente te entregas a Él, cuando tú realmente le pones a Él como primera cosa en tu vida, es tu prioridad, entonces cosas nuevas comienzan a desarrollarse dentro tuyo. Y así como cuando usted nació, usted era totalmente inconsciente de en qué hospital, si fue cesárea o fue parto normal, si el recibo de operación iba a salir carísimo. Usted no sabía dónde estaba. Usted simplemente nació. Usted simplemente vino al mundo y era acogido por alguien, su madre, su padre, que lo fue encaminando en las cosas de la vida. Y de la misma manera, en las cosas de la fe,
Usted no se preocupe por cómo pasa. Usted preocúpese por nacer en la fe. El apóstol Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Pregunta. Si hoy día estuvieras en un caso extremo, a punto de morir, ¿ok? ¿Tú crees que te irías al cielo? Imagínate, ¿no? Estás ya casi ves ahí la aguja en el hospital. Mi pregunta es, ¿no? ¿Tú te irías al cielo? Pastor, es que me faltó tiempo para arreglar unas cosas. No, yo te pregunto, ¿estás o no estás? ¿Ok? Porque te pongo un ejemplo, o sea, el casado está casado o no está casado, ¿no? ¿O no? O tú le aguantas a tu esposa o a tu esposo, no, es que estoy 80% casado y todo. No, o sea, ¿tú estás casado o no estás casado? Correcto. De la misma manera, ¿estás en la fe o no estás en las cosas de la fe? Siguiente característica para conocer a Dios. El que conoce a Dios tiene 3 grandes necesidades. Orar, leer la Biblia, congregarse en una iglesia y le agrego una más, compartir las cosas que él siente y vive ahora en su vida de fe. Este servidor, ¿no? Que ahora es tu pastor, durante muchos años conoció las cosas de la fe, pero no era hijo de Dios. Y yo desde los 13 años que llegué a una iglesia, lo primero que hacían en las iglesias donde yo iba, este hace ya, vamos a mandarlo a hacer algo. La segunda vez que yo llegué ya me estaban poniendo a hacer cualquier cosa. ¿Okay? Y como yo tenía un poquito de facilidad para hablar, me ponían a dirigir, me ponían a hacer esto, hacer los juegos, hacer las dinámicas, la bienvenida, lo que sea. A los 15, 16 años me ponían a predicar a mí. Imagínate. ¿Ok? Pero había cosas de mi vida que yo no había dejado. ¿Cuáles son esas cosas? La otra semana te cuento. ¿Vale? Ahora, yo vivía así con una vida religiosa, pero no conocía a Dios. Y un día, en la iglesia donde yo iba, me tocó dirigir la reunión. Una iglesia grande, un pastor que venía de otro lado. Y entonces, yo me senté allí adelante. Presentamos al pastor, el pastor llegó, yo me senté allí. ¿Okay? Cara a cara con ese pastor que venía a predicar la palabra. Y ese pastor se paró y dijo lo mismo que te estoy diciendo yo ahora. Dijo, si usted viene a la iglesia y usted no tiene una necesidad de orar, de leer la Biblia, de asistir a una iglesia y de predicar, entonces usted no ha conocido a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, por favor, levante la mano y pase aquí adelante y yo voy a orar por usted. Y yo en ese momento sentí y vi claramente que estaba siendo confrontado con Dios y me paré inmediatamente y pasé adelante. Y el pastor que estaba predicando se sorprendió, porque yo era el que estaba dirigiendo el programa. ¿Ok? Ahora, el pastor se me acercó así, iba pasando la gente y mientras iba pasando, el pastor decía, te veo, pasa adelante por favor. Otro más que levanta la mano, pasa adelante. Pasen adelante. Y se me acerca así muy sutilmente y me dice, me pone la boca así, tú no eres el que estabas dirigiendo. Entonces, yo le digo, tú no eres el que estabas dirigiendo. Me dice, ¿qué haces ahí? Entonces, después ya llamó a mi pastor y nos sentamos y yo le dije, o sea, todo lo que usted ha dicho, yo no lo tengo. Yo he vivido años relacionándome con gente de la iglesia, conociendo cosas de la iglesia, pero sin ser hijo de Dios. Y ese día oramos y ese día lo tengo marcado en mi vida como el día que realmente conocí al Señor como Salvador personal. Porque la salvación no es transmitida generacionalmente. La oración es cuando usted tiene un encuentro, no de voluntad de humano, no de voluntad de varón, sino de nacimiento de Dios. Entonces, nosotros vemos a este Señor, a este Salvador, que vino en la misma condición que usted y yo a este mundo, pero vino con un propósito, a lo suyo vino. Y a veces pasan los años, y los años pasan,
pesan y pisan, y nosotros no sabemos cuál es nuestro sentido en la vida. Simplemente vivimos para comer, para disfrutar, para viajar, para hacer cosas que nos den placer, pero no tenemos un sentido en la vida. Y tenemos problemas aquí, problemas allá, huecos aquí, deudas allá, y vivimos una vida cristiana sin Cristo. Somos creyentes sin nuevo nacimiento. Porque no basta creer, tienes que creer y tienes que cambiar. Así que hoy día queremos decirte algo. Tú tienes dos opciones en la vida: parecerte cada día más a tu padre y a tu madre, o comenzar a parecerte a Dios. Escúchame lo que te digo, conforme entres en años, te vas a parecer más a tu papá. Conforme entres en años, te vas a parecer cada vez más a tu mamá. Y si tú no te das cuenta, pregunta a los que viven contigo. Sus manías, sus cosas, su forma de reaccionar, su carácter. Cada día ese ADN que arrastras te va a ir jalando hacia donde no quieres. Y te vas a ir convirtiendo en lo que antes eran tus antepasados, tu árbol genealógico. Pero por otro lado, también hay una buena noticia. Los científicos han descubierto que el ADN que tú tienes puede cambiar. Tú tienes ciertas características. Algunas personas somos impulsivos, otras personas somos depresivos, otras personas somos activos, otras personas somos pasivos. A algunos nos gusta la música, a otros nos gusta el deporte, a uno nos gusta la ingeniería, a otros les gusta la poesía, a otros les gusta tocar guitarra. Cada uno es como es. Pero la noticia es de que tu ADN puede ir cambiando. Que cuando tú pones a Dios dentro tuyo y naces espiritualmente, entonces no solamente tú vas a cambiar, tus generaciones también van a cambiar. Así que hoy día yo quiero hablar contigo y no sé de dónde provengas, no sé cuál es tu árbol genealógico. Lo único que quiero que tú estés seguro al salir por esa puerta es si tú realmente eres engendrado por Dios. Si tú realmente eres hijo de Dios. ¿Cómo haremos que nuestros hijos sepan quiénes son si no les enseñamos de dónde vienen? Y si nosotros no sabemos qué es lo que hemos hecho antes, estamos condenados a repetir nuestros fracasos. Así que si no viniste de una familia feliz, la familia feliz puede comenzar contigo. Si hoy día recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, y así como naciste engendrado por tu padre y concebido por tu madre, hoy día puedes nacer no de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, sino engendrado por Dios. Porque hay que nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios. Así que hoy día te invito a que realmente te evalúes si lo que has conocido hasta ahora es la teoría, pero no la práctica. Si realmente lo que has conocido hoy día es un montón de normas de un Dios que hizo algo por ti y que es castigador si tú no haces las cosas que Él te dice, pero no te has entregado de verdad a Él de todo corazón. Acéptalo, recíbelo, y la Biblia dice: estemos hoy día a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos, yo los convertiré en blanca nieve. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Hermanos, temprano leímos: cuando el Señor te introduzca en la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y yo cuando leo ese pasaje inmediatamente lo asocio con Estados Unidos, hermanos. Porque este país es el país de la abundancia. Y el pasaje que leímos en Deuteronomio temprano decía: tú vas a disfrutar de casas que tú no has construido. Tú vas a disfrutar de cosas que tú no has construido, que otros lo hicieron. Y cuídate que cuando llegue eso, no te olvides de Dios. Así que la invitación en esta mañana es a que conozcas a ese Señor como Salvador personal y comiences tu vida de fe. Ahora, quizás tú me dirás: pastor, cada vez que usted predica siempre habla de lo mismo. Y cada vez que usted predica siempre dice que recibamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón.
y te lo seguiré diciendo. Y mientras tú vengas a esta iglesia, a este templo, yo te seguiré invitando a que tú conozcas a ese Señor como Salvador personal. Porque si tú tienes a Él, tienes todo. Y si no lo tienes a Él, no tienes nada. Así que prefiero como el que me recuerdes. Prefiero que me recuerdes como aquel que te hacía acordar siempre dónde tienes que comenzar. Y no que te acuerdes como el que nunca te lo dijo. Y queridos hermanos, amigos, yo los conozco a todos y cada uno de ustedes. Casi todos así, nombre por nombre. Y conozco sus historias, sus trasfondos, de dónde vienen. No importa cómo ha sido tu familia. No importa cómo ha sido tu barrio. No importa cómo fue tu educación. No importa si tuviste a alguien maltratador. No importa si vino alguien que te dañó la vida. No importa si tuviste una relación que se quedó a mitad de camino. No importa. Lo que importa es si naces a la vida de la fe. Porque si naces a la vida de la fe estarás empezando de cero. Tu vida mental, espiritual, social, relacional. Porque estás empezando una vida que te lleva hacia la eternidad. Así que esa es la invitación que te hacemos en esta mañana, y nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor porque finalmente nos envió un Salvador con el que podemos relacionarnos y con el que podemos llegar a Dios cada día de nuestras vidas si realmente estamos dispuestos en espíritu y en verdad. Vamos a orar un minuto, por favor. Si usted al haber escuchado esto se dio cuenta de que necesita hoy día ponerse a cuentas con Dios, este es un buen tiempo para que allí donde tú estés, tú puedas de verdad, y de verdad te digo, en serio, seriamente, ponerte a cuentas con Dios. No te vayas de este lugar sin tener la convicción de que realmente eres un hijo de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque, Señor, cuando nosotros vemos este pasaje, vinieron infinidad de nombres hasta que vino el Salvador. Y cuando miramos nuestra familia, vemos infinidad de nombres hasta que hoy día se aparece ese mismo Salvador y quiere hoy día intervenir en nuestra vida de fe. Así que yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, Señor, hoy día, que comencemos a buscarte de verdad. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces nuestra vida familiar, nuestra vida personal, nuestro corazón, nuestra alma empieza a tener un sentido. Así que, Señor, te los encargo y te pido, Señor, que trabajes en cada uno de nosotros como hasta el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, el Rey que viene pronto. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Las hermanas tienen una última alabanza. Dios le sigue usando, pastor. Hemos aprendido algo. Gracias, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Señor, eres fiel.
Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel.